El día que él firmó los papeles del divorcio, creyó que estaba ganando su libertad. Nunca imaginó que también estaba firmando su caída. Álvaro dejó a su esposa, Lucía, por una amante más joven, más ruidosa, más emocionante. Eso fue lo que se repetía frente al espejo para no escuchar la culpa. 15 años de matrimonio reducidos a una frase fría: ya no soy feliz. Lucía no gritó. No rogó. Solo lo miró con una serenidad que a él le incomodó más que cualquier reproche. Haz lo que tengas que hacer, dijo ella. Yo haré lo mismo. Los meses siguientes fueron un torbellino para Álvaro: viajes, cenas caras, fotos perfectas para redes sociales. Su nueva vida parecía un éxito, al menos por fuera. La amante exigía más, siempre más. Más tiempo, más dinero, más promesas que él ya no sabía si podía cumplir. Una tarde, mientras salía de una reunión en el centro de Madrid, Álvaro se detuvo en seco. El ruido de la ciudad desapareció cuando la vio. Lucía caminaba por la Gran Vía, elegante, segura, riendo. Pero no iba sola. A su lado, un hombre alto, de traje impecable, la escuchaba con atención absoluta. No era cualquier hombre. Álvaro lo reconoció al instante: un multimillonario del sector tecnológico, habitual en portadas y foros internacionales. El corazón le dio un vuelco. Esa mujer a la que había dejado por predecible brillaba ahora como nunca. No había rencor en su sonrisa, ni prisa en sus pasos. Solo una paz que Álvaro ya no recordaba haber sentido. Por primera vez, una duda lo atravesó con fuerza. ¿Y si la había perdido mucho antes de dejarla? Álvaro no pudo moverse. Se quedó observando desde la acera opuesta, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Lucía no solo había cambiado su forma de vestir, había cambiado su manera de estar en el mundo. Caminaba erguida, segura, como alguien que ya no pide permiso para existir. El multimillonario apoyó una mano ligera en su espalda al cruzar la calle. Un gesto natural, respetuoso. Nada que ver con la posesión ansiosa que su amante ejercía sobre él. Álvaro sintió un nudo en el estómago. No puede ser, murmuró para sí. Recordó las últimas semanas de matrimonio. Lucía llegaba tarde, sonreía más, hablaba de proyectos vagos que él nunca se molestó en escuchar. Estaba demasiado ocupado creyendo que ella siempre estaría ahí. Esa noche, en su lujoso piso, Álvaro apenas escuchó a su amante quejarse de un viaje cancelado. Su mente estaba en otro lugar. En aquella mirada de Lucía. No había triunfo en ella. Tampoco venganza. Solo calma. Impulsado por una mezcla de orgullo herido y necesidad, hizo algo que juró que nunca haría. Buscó su nombre en Internet. Los resultados lo golpearon como una verdad tardía. Lucía había fundado una consultora estratégica meses después del divorcio. Había asesorado a empresas internacionales. Y, según una entrevista reciente, colaboraba estrechamente con uno de los inversores más poderosos de Europa, el mismo hombre que caminaba a su lado esa tarde. Álvaro cerró el portátil con manos temblorosas. Por primera vez, entendió que Lucía no había superado el divorcio. Lo había transformado. Y mientras él había huido buscando emoción, ella había construido algo real. Algo propio. Esa noche, Álvaro no durmió. No por celos. Sino por una revelación aún más dolorosa. ¿Había confundido estabilidad con aburrimiento? Y ahora pagaba el precio de no haber sabido valorar el amor cuando lo tuvo. Lucía recordaba con claridad el día en que Álvaro se fue. No por el dolor, sino por el silencio que quedó después. Ese silencio fue el comienzo de todo. Durante semanas, se permitió sentirlo todo: tristeza, rabia, miedo. Pero también algo inesperado: alivio. Ya no tenía que reducir sus sueños para no incomodar a nadie. Ya no tenía que explicar por qué quería más. Había conocido a Daniel, el hombre que ahora caminaba a su lado por Madrid, en una conferencia en Barcelona. No fue una historia de película. No hubo promesas rápidas ni palabras grandilocuentes. Solo conversaciones largas, respeto y una admiración mutua que creció con el tiempo. Daniel no la salvó. La acompañó. Lucía construyó su empresa desde una pequeña oficina alquilada. Falló. Aprendió. Se levantó,
cada contrato ganado era una victoria silenciosa contra la idea de que había sido demasiado normal para merecer algo extraordinario. A veces pensaba en Álvaro. No con rencor, sino con una curiosidad distante. Se preguntaba si él había encontrado eso que decía buscar. La respuesta dejó de importarle cuando se dio cuenta de algo esencial: su felicidad ya no dependía de nadie más. Aquella tarde en la Gran Vía, Lucía lo vio. Lo reconoció al instante. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo. Ella sonrió, no por orgullo, sino por gratitud. Gratitud por la mujer que había tenido que convertirse para estar donde estaba. ¿Todo bien?, preguntó Daniel con suavidad. Sí, respondió ella. Solo estaba cerrando una puerta vieja. Siguieron caminando. Madrid brillaba distinta ese día. Lucía entendió que no todas las pérdidas son derrotas. Algunas son el inicio de la vida que siempre estuvo esperando, paciente, a que una se atreviera a elegirla. La vida que Álvaro había elegido empezó a resquebrajarse de forma silenciosa, casi imperceptible. No hubo una gran explosión, sino pequeñas grietas que ya no pudo ignorar. Su amante, la misma por la que había abandonado todo, comenzó a reprocharle ausencias, distracciones, comparaciones que él jamás decía en voz alta. Nada era suficiente. Ni los viajes, ni los regalos, ni las promesas que ya sonaban vacías incluso para él. En el trabajo, las cosas tampoco marchaban bien. Las decisiones impulsivas, tomadas más por ego que por estrategia, empezaron a costarle contratos importantes. Por primera vez, alguien cuestionó su liderazgo. Por primera vez, sintió miedo. Una noche, solo en el salón, abrió una vieja caja que había sobrevivido al divorcio. Dentro encontró fotos, cartas, recuerdos que había despreciado por parecerle rutinarios. En una imagen, Lucía reía con la cara manchada de pintura, celebrando la reforma de su primer piso juntos. Él recordaba haber llegado tarde ese día. El peso de la culpa cayó con fuerza. No había perdido a Lucía por otro hombre. La había perdido por no saber mirar. Impulsado por una necesidad de redención, Álvaro escribió un mensaje que nunca pensó enviar: «Espero que seas feliz». De verdad. Lo borró. Lo volvió a escribir. Lo dejó en borradores. Mientras tanto, Lucía cerraba un acuerdo internacional que cambiaría el rumbo de su empresa. No necesitaba mirar atrás para saber cuánto había crecido. Su éxito no era una respuesta a nadie. Era una consecuencia de haberse elegido. Álvaro lo entendió demasiado tarde. El amor no se rompe de un día para otro. Se rompe cuando se deja de cuidar. Y esa noche, por primera vez, aceptó una verdad incómoda pero necesaria. Algunas personas no regresan, porque ya no pertenecen al pasado que uno quisiera corregir. El encuentro ocurrió donde menos lo esperaba. No fue en un restaurante exclusivo ni en un evento de negocios, sino en una pequeña librería del barrio de Salamanca. Álvaro hojeaba un libro sin leer realmente, cuando escuchó una voz que conocía demasiado bien. «Ese autor siempre te pareció aburrido». Levantó la vista. Lucía estaba allí, sola, con un abrigo claro y la misma serenidad que lo había desarmado meses atrás. No había sorpresa en su mirada, solo una calma firme. «Lucía», dijo él, sin saber qué más añadir. Hablaron. De cosas simples. Del tiempo, de Madrid, de cómo la ciudad cambiaba sin pedir permiso. No mencionaron el pasado hasta que el silencio se volvió inevitable. «Nunca quise hacerte daño», dijo Álvaro al fin. «Lo sé», respondió ella. «Pero eso no cambia lo que pasó». No hubo reproches. Tampoco disculpas exageradas. Solo verdades dichas sin dramatismo. Álvaro comprendió algo que nunca había entendido durante su matrimonio: el respeto no se exige, se demuestra. «Te ves feliz», admitió él, con una mezcla de tristeza y alivio. «Lo estoy», contestó Lucía. «Porque aprendí a no abandonarme». Se despidieron con un abrazo breve, sincero, definitivo. Al salir, Álvaro sintió que algo se cerraba dentro de él. No con dolor, sino con claridad. Esa misma noche, terminó su relación. No por Lucía, sino por sí mismo. Entendió que seguir huyendo no lo salvaría de sus errores. Lucía,
por su parte, caminó hasta casa sintiendo una ligereza nueva. No necesitaba validación ni justicia poética. La vida ya le había dado algo mejor, coherencia entre lo que era y lo que vivía. A veces, el cierre no llega con grandes discursos. Llega cuando dos personas se permiten soltar sin rencor. Y en ese acto silencioso, ambos empezaron a sanar, cada uno desde su propia verdad. Pasaron los meses, y la vida no se detuvo para ninguno de los dos. Pero algo sí había cambiado, la forma en que miraban hacia adelante. Álvaro empezó desde un lugar incómodo, la honestidad consigo mismo. Buscó ayuda, aceptó sus errores y dejó de culpar a los demás por decisiones que solo él había tomado. No fue un camino rápido ni elegante, pero fue real. Aprendió que la validación externa nunca llena un vacío interno. Redescubrió el valor del compromiso, no como una jaula, sino como una elección diaria. Por primera vez, entendió que el amor no se trata de intensidad constante, sino de presencia. Lucía, mientras tanto, expandió su empresa más allá de España. Su nombre comenzó a asociarse con liderazgo sereno y decisiones éticas. En entrevistas, cuando le preguntaban por su historia personal, sonreía sin entrar en detalles. No porque doliera, sino porque ya no definía quién era. Daniel seguía a su lado, sin eclipsarla. Caminaban juntos, pero cada uno con su propia luz. No había dependencia, solo complicidad. Una tarde, Álvaro asistió a una conferencia sobre liderazgo consciente. En el escenario estaba Lucía. No como exesposa, no como símbolo de nada. Como una mujer que hablaba con autoridad, calma y verdad. Álvaro escuchó sin bajar la mirada. No hubo contacto entre ellos. No hacía falta. Al salir, Álvaro se dio cuenta de algo esencial: admirarla ya no dolía. Inspiraba. A veces, amar también es aceptar que alguien florece lejos de uno. Ambos habían perdido algo. Pero también habían ganado algo más valioso: claridad. Porque el crecimiento no siempre reúne caminos. A veces, los separa para que cada quien encuentre el suyo. Un año después, Madrid volvió a ser escenario de un cruce inesperado. Esta vez no hubo sobresaltos ni silencios incómodos. Solo reconocimiento mutuo. Álvaro y Lucía coincidieron en un evento benéfico. Él, más sereno. Ella, plenamente en su lugar. Se saludaron con una sonrisa sincera, como dos personas que habían hecho las paces con su historia. Me alegra verte bien, dijo Álvaro. A mí también, respondió Lucía, y lo decía de verdad. No hablaron de lo que fueron, sino de lo que eran ahora. Y eso lo cambió todo. No había nostalgia, ni arrepentimiento aferrado al pasado. Solo gratitud por las lecciones aprendidas. Esa noche, cada uno regresó a su vida. Lucía tomó la mano de Daniel, consciente de que el amor sano no compite ni hiere. Álvaro caminó solo por las calles iluminadas, pero sin sentirse vacío. Había aprendido a estar consigo mismo, y eso era un comienzo. Comprendió que dejar ir no siempre es perder. A veces es el acto más honesto de amor. Lucía, al mirar la ciudad desde lo alto, pensó en la mujer que una vez creyó que el final era una derrota. Sonrió. Sabía ahora que había sido un punto de partida. Porque la vida no castiga, enseña. Y cuando alguien se atreve a escucharse, todo cambia. Esta historia no trata de abandono, ni de venganza, ni de riqueza. Trata de crecimiento. De dignidad. De elegir no quedarse donde ya no se es visto. Y si hay un mensaje que permanece, es este. Nunca es tarde para reconstruirse. Nunca es tarde para aprender a amar mejor. Y nunca, jamás, es un error elegirse a uno mismo.